Bovinos: importancia del balance forrajero, en la preñez bovina. El tema de fertilidad en las vacas es vital, razón por la cual hay que aprovechar al máximo el ciclo estral, pero es de hacer conciencia que existen ciertas limitantes en este proceso. En este video te hablaremos de cómo influye el balance forrajero en dicho proceso, y la importancia. En la salud vacuna la condición corporal se manifiesta en 5 etapas de condición corporal, razón por la cual para que una vaca sea capaz de preñarse, debe estar en una condición corporal de grado superior a 3, en otras palabras que a esta vaca no se le observen las costillas, columna y que los huesos de la cadera se observen redondeados. Cuando la novilla o vaca se encuentra en un grado 2, la probabilidad que se presente la preñez es casi nula. Generalmente los productores se interrogan cómo hacer para llevar al grado 3 a sus vacas. La ventaja en este tema es que se puede regular, pues los vacunos consumen un 10% de su peso vivo. Por ejemplo, una vaca de 400 kilos demanda 40 kilos por día. Los productores ganaderos conversan sobre el material vegetativo con el que cuentan en la finca, pero muy pocos analizan y calculan si este material vegetativo alcanza para todas las vacas integrantes del hato durante todo el año. Pero algo muy cierto es que muchos productores no calculan esto, por lo cual se da un desbalance forrajero, algo vital que ese 10% del que se habla debe estar compuesto por lo menos de un 20% de proteína, minerales suficientes y 2 megacalorías de energía. Los minerales y megacalorías es posible suplirlas, pero las proteínas de ninguna manera. Para corregir estos errores se deben implementar la utilización de fórmulas matemáticas, se debe llevar un control estricto del inventario de toda la finca, cuántos vacunos, de cuáles edades, vacas paridas, vacas preñadas, en fin, todo dato medible. La medición de la finca se debe pasar de manzanas a hectáreas, porque se necesita realizar cálculos en esas unidades. Una vaca de 400 kilos requiere para su mantenimiento una hectárea. Esta operación se lleva a cabo con una fórmula matemática en la que un toro hace referencia a 1.2 unidad ganadera, una vaca una unidad ganadera, una vaquilla de 3 años a 0.8, una de 2 a 3 años a 0.6, una de 1 a 2 años 0.4 y una ternera 0.2. El fin de esto es calcular en la cantidad de hectáreas que se tienen disponibles en la finca, qué tantas unidades ganaderas se tienen y ahí se calcula la carga animal. Las unidades ganaderas, en vez de calcularlas por peso vivo de los vacunos, se hará por materia seca. Una vaca consume el 3% de su peso en materia seca. En otras palabras, si se tienen 100 unidades ganaderas, van a comer 30 kilogramos de materia seca por cada día. Algo a destacar es que cada kilo de materia seca equivale de unos 3.5 a 4 kilos de materia verde, tomando en cuenta que no se ha mencionado el tema de la calidad, pues de este aspecto se derivan otros elementos claves. El objetivo es que en vez de realizar un cálculo, se pueda saber que se cuenta con la materia seca suficiente para alimentar a los vacunos, que se cuenta con la materia seca por arriba de la que demandan las vacas, y que se cuenta con la materia seca por debajo de la que necesitan las vacas. Si el resultado suficiente ahí se queda, si da que se cuenta con demás o está sobrando pasto, se pueden hacer reservas, pero generalmente el resultado queda es inferior, por lo tal toca salir a comprar y de esta forma se debe regular el consumo diario y verificar si lo que tiene es suficiente o no para el ganado vacuno. Para finalizar, cuando esto se hace, se cumple con la cantidad, por lo que el siguiente paso es proceder a corregir la calidad, que se basa en realizar las correcciones de porcentajes de proteína, faltantes y energía.